Santo es el nombre de Dios, aleluya. Amén, aleluya. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos están agradecidos de poder estar en su presencia? Amén. Sí, Jesús, gracias. Qué pena que muchos tengan que estar mucho tiempo alejados de la presencia de Dios para estimar la presencia de Dios. Qué pena es que muchos tengan que sentir esa soledad, esa amargura, para inquietarse a buscar otra vez la amistad del Espíritu Santo. Tal vez tú desde el otro lado dices que fácil es decirlo, pero te lo dice alguien a quien le ha tocado vivir esos tiempos. Tiempos en los que, no sé por qué, tal vez dejamos de ver su gloria. Tal vez dejamos de ver esos milagros, dejamos de ver que nos sostiene, dejamos de ver que nos levanta, que nos fortalece, dejamos de verlo por algún momento, por algún espacio de tiempo y nos vamos enfriando. Sin querer nos vamos apartando hasta que nos sentimos solos, vacíos. Es difícil explicarle a alguien que no ha conocido la paz de Dios lo que se siente experimentar la paz de Dios. Hace mucho tiempo atrás había un joven y la pregunta que se le hizo es ¿qué es lo que te trae cada día una y otra vez a este lugar? Y él dijo, es que en este lugar siento paz. Una persona que se había acostumbrado a vivir durante tanto tiempo en el mundo, alejado y apartado de Dios, envuelto en un montón de cosas a las que el mundo considera correctas o normales. Pero en esa carrera por conseguir sus objetivos, por conseguir sus deleites, por conseguir todo aquello que desea el mundo, se encontró vacío, se encontró solo, se encontró en un conflicto y en una guerra de la que no podía librarse. Pero cuando llegó a Cristo, lo que él hallaba en el lugar de oración, en el lugar de compartir con los hermanos, en el lugar de intercesión, en el lugar de rodillas, en el lugar de silencio, en el lugar de humillación, lo que él encontraba es la paz que solamente Dios nos da. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, Padre Eterno, yo me humillo delante de tu presencia, Señor, con un solo propósito, con un solo objetivo, Señor, ser útil y ser fiel, Señor, para compartir, Padre Santo, tu palabra y estas enseñanzas que tú ministras, Señor. Mi Dios, para ser fiel a ti, Señor, para ser propicio, para ser consecuente a tus misericordias, a tu amor y a tu gracia. Oh Señor, y aquello que de gracia me ha sido dado, Señor, deseo, Señor, de gracia también darlo a otros, para que sea, Señor, de bendición para sus vidas, para sus mentes, para sus corazones, para que traiga, Señor, un entendimiento, Señor, de las cosas que hay, Señor, y a veces no se ven, y a veces no se oyen, pero existen, están delante de nuestros ojos y no las vemos, Señor, y a veces son, Señor, las cosas que traban, Señor, generaciones, son las cosas, Señor, que traban, Señor, las décadas, Señor, y los tiempos de los hombres, Señor. Son las cosas que no permiten que progresen y que lleguen, Señor, al propósito. Oh Dios mío, en esta hora yo te ruego que sea tu Espíritu hablando y ministrando, conforme, Señor, a tus riquezas en gloria y conforme a tu sabiduría, Señor. Ministra, Señor, mi vida, mi mente y mi corazón, en el nombre de Jesús y para gloria de tu nombre. Amén y amén. Hoy quiero tomar este espacio de tiempo para hablar de un tema que es
muy amplio y pudiéramos tomar no solo un mensaje, sino una serie de mensajes acerca de este tema. Es difícil darle un título, una premisa. Yo simplemente decidí ponerle influencias. ¿Saben? A lo largo de las Escrituras vemos muchas ocasiones de influencia. ¿Sabes? Es necesario entender qué es una influencia y cómo a través de ellas se consiguen muchas cosas. ¿Alguna vez has oído cuando alguien te dice, no, esta persona consigue estas cosas porque tiene contactos, tiene influencias? ¿Alguna vez has oído cuando alguien te dice, no, él sabe dónde tocar? Porque de alguna manera debemos entender que toda influencia responde a un propósito. Toda influencia responde a una premisa. Y si nosotros logramos entender que una influencia es un acto que intenta traer un cambio, una transformación, ya sea en el pensamiento o en la conducta de los seres humanos, necesitamos tomar en consideración cuál es el impacto que tiene en la vida del hombre. No solamente de la iglesia, también del mundo. Qué interesante, porque Cristo nos envió al mundo a predicar el Evangelio. De alguna manera, Él desea que nosotros seamos una influencia en el entorno, en la sociedad, en la generación, en el tiempo en el que vivimos. Así que déjame que introduzca un poco este tema que, como te digo, es tremendamente amplio. Pero no vamos a poder desarrollar todo este tema. Así que seguramente habrán otros mensajes acerca de este tema. Me impactaba, hace unos días hablaba con mi hermana acerca de cómo el espíritu del anticristo se ha instaurado en las sociedades y en el mundo entero para traer una idea válida, moral y ética de algo que es reprobado, inmoral e incorrecto. El tema y el problema es que si el hombre no es capaz de entender lo inmoral, lo incorrecto, si el hombre no es capaz de entender el engaño, probablemente el resultado de la influencia sea conseguir el propósito por el cual actúa. Quiero traducirte esto. El espíritu del anticristo quiere intentar que no veas, no disciernas hasta qué lugar y hasta qué punto se está moviendo. Cómo poco a poco va transformando la mente de los hombres para que reconozcan como correcto lo que no es correcto. Y cómo muchos defenderán en el tiempo final al anticristo. Porque el espíritu del anticristo es un espíritu, una entidad, pero créeme que tendrá control sobre las masas. Pero yo estoy hablándote de esto porque esta es tan solo una de las muchas aristas de este tema. Algún día hablaremos de las repercusiones que tiene en todas las entidades de poder en el mundo entero, díganse medios de comunicación, díganse redes sociales, díganse gobiernos, de cómo van trabajando en la mente de las personas de modo que confundan lo que es bueno de lo que es malo.
y tú recibas un concepto de algo bueno como algo malo. Y algún día lo vamos a ver y te vas a sorprender. Te vas a sorprender de que muchos villanos son una imagen o representación de Dios. Y muchos héroes son una imagen o representación del anticristo. Vas a entender cómo los medios de comunicación infunden una idea incorrecta a través de una posibilidad remota de que el hombre pueda cambiar lo que ya ha dictado la voz de Dios. Pero eso es tema de otro mensaje. Hoy vamos a hablar de influencias. Queremos entender un poco de qué se trata. Hoy hemos oído mucho hablar acerca de influencers. Son personas que a través de las redes sociales se hacen conocidas porque se manejan o trabajan en ciertas áreas, algunos en el área de la medicina, otros en los deportes, otros en los juegos, otros son influencers de alimentación, de nutrición. Hay influencers de una multitud de temáticas, algunos de deporte. Pero nosotros conocemos el propósito. Tal vez el mundo no conoce el propósito. No conoce el propósito por el cual actúa. No conoce el propósito por el cual influencia o influenza a la sociedad. Pero nosotros conocemos cuál es el propósito de Dios. Entonces es necesario que nos detengamos para establecer dos bandos. Una influencia puede ser positiva o puede ser negativa. Una influencia puede traer cosas buenas o cosas malas, porque puede estar atada a propósitos buenos o malos. ¿Sí? Hemos oído hablar de la influencia del mundo espiritual sobre los hombres. Hablamos del mundo espiritual cuando hablamos de demonios, de potestades, de principados, de huestes de maldad, cosas que los hombres no pueden ver con sus ojos, pero que cuando esas cosas se manifiestan, los hombres saben y reconocen que hay una entidad poderosa haciendo algo. Hoy no venimos a hablar de demonios, hoy no venimos a hablar de potestades, de huestes, pero yo necesito que entiendas que son una influencia en el mundo espiritual. Son una influencia negativa y ellos ejercen una influencia atados a un propósito. Dice la palabra del Señor que el diablo, el enemigo, vino para matar, hurtar y destruir. Desde el principio de los tiempos, el enemigo tuvo un solo propósito. Es llevar al hombre al pecado, porque eso condenaba al hombre a la muerte. Si el enemigo vino para matar, hurtar y destruir, y su forma es utilizar el engaño, convencer al hombre para que haga algo indebido e incorrecto, llevarlo a la humillación, a la degradación, a la pérdida de dignidad, para crear una enemistad con Dios y una muerte. Entonces, los demonios tienen un propósito atado a ese propósito. El enemigo y el mundo de las tinieblas tienen un propósito que está atado sustancialmente al propósito del diablo. Él vino para matar, para hurtar y destruir. Y la iglesia y los santos y los hijos de Dios, por otro lado, tienen un propósito, tienen una influencia que está atada a un propósito divino. Que Cristo vino para que tengamos vida y vida abundante. Él vino para deshacer las obras del diablo. Yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. La iglesia tiene un propósito que está atado a ese propósito, y todo lo que haga lo hace según ese propósito.
Hemos ido muchas veces al libro de Génesis. Allí vemos cómo la serpiente utiliza la elocuencia para confundir al hombre, para hacer caer a la mujer, para que comiese del fruto que estaba prohibido. Vemos cómo la influencia del enemigo sobre el ser humano lo que trajo fue una potestad del enemigo sobre el ser humano. ¿Sabes qué es lo que significa esto? Significa que los demonios, cuando están en las esferas espirituales o cuando están en el ambiente, tienen una capacidad de influenciarte externamente, pero su capacidad se ve restringida. Pero cuando el demonio entra, su influencia sobre tu mente, sobre tu corazón y sobre los actos es mucho mayor. No es lo mismo cuando están afuera que cuando están adentro. No era lo mismo los demonios adentro del Gadareno que afuera del Gadareno. Pero vemos una clara manifestación del poder, de la gracia y de la potestad de Dios. Aquellos le dijeron: ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Porque la sola potestad, la sola presencia de Jesucristo en aquel lugar los atormentaba, porque ellos son hijos de tinieblas. Y Cristo, la luz de los hombres, se paraba frente a ellos para echarlos fuera y negarles la autoridad y la potestad que tenían sobre aquel hombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero necesitamos entender algo. Si hay dos tipos de influencia, tenemos que entender que hay dos tipos de argumento. Que en el mundo en el que estamos, cuando nosotros vamos con un argumento, vamos a recibir una oposición. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Cristo derriba todo argumento del enemigo. Es interesante porque pensaba, el mundo está condenado. Y todos los que están en el mundo están condenados. No importa lo que hagan. Si nos ponemos a hacer cuentas, no importa cuántas empresas funde un hombre en el mundo, ni cuántos hijos tenga. No importa cuánto dinero. Todo aquello que es construido en un mundo condenado, sujeto a un sistema condenado y a una mente condenada y a una forma reprobada, está condenado. El presente tiempo no da testimonio del tiempo futuro. Todo lo que haya hecho está condenado. No sé si entiendes el problema. Lo haga o no lo haga, está condenado. No puede cambiar su circunstancia, no puede cambiar su situación. Está condenado si trabaja o si no trabaja, si vive o no vive, si crece o no crece, si camina o no se detiene. Está condenado. Por eso es vano. Pero Cristo vino para deshacerlo. Amén. Cristo vino para cambiar esa condición. Cristo vino para que lo que estaba condenado deje de estarlo. Aleluya. Vino para deshacer las obras del diablo. El diablo, a través de su influencia, de su habilidad, de su astucia, de su estrategia, utilizó su elocuencia y sus palabras para traer engaño a la mujer, para hacer caer en tinieblas al hombre, para llevar pecado, condenación y muerte, y atar al hombre, atar la existencia del hombre a ese argumento, consiguiendo su propósito. Ahora Cristo vino para deshacer las obras del diablo.
vino para deshacer el pecado, vino para deshacer la caída, vino para deshacer la rebelión, vino para deshacer la destrucción, vino para deshacer la muerte, vino para deshacer la enfermedad, vino para deshacer la maldición. Es una influencia completamente opuesta. Y lo que ahora ven nuestros ojos, muchas veces no representa la realidad en la que creemos. Pero es esa la necesidad que tenemos de ser unos vasos de honra. Porque el vaso de honra tiene que traer esa manifestación gloriosa del poder de Dios para deshacer las obras del mal, para deshacer la mente traicionera, para deshacer la maldición generacional, para deshacer la enfermedad, para deshacer la muerte y la condenación. Amén. Así que el mundo espiritual todo el tiempo está recibiendo esta lucha, esta violencia, esta adversidad. Hay influencias de maldad, pero también hay influencias de bondad. Cristo nos hizo hijos por medio de su sangre. Él vino para reconciliarnos con Dios, para cambiar nuestra identidad. Antes estábamos en el mundo, éramos del mundo. Cristo vino y cortó las cadenas y nos sacó del gobierno del mundo. Y Él nos puso bajo su gobierno. Aleluya. Quiero que entiendas que no hay dos posiciones. Es solamente una. O estás bajo el gobierno del mundo o estás bajo el gobierno de Dios. Porque no hay un punto intermedio. Están la luz y las tinieblas. No hay un tercer camino. No hay un gobierno tuyo personal. Aunque tú creas que eso es posible, créeme que lo único que estás haciendo es anclando cadenas invisibles al mundo de las tinieblas. Estás anclando cadenas invisibles para ti. Eso no quiere decir que los demás no puedan verlo. Los demonios buscan abrir puertas. Saben que una de las formas más frecuentes de ataque es el pensamiento. Los demonios procuran introducir pensamientos, enviar pensamientos. Si un demonio quiere que tú caigas en fornicación, va a traer pensamientos inherentes para llevarte al pecado de fornicación. Y una vez que está consumado el pecado, queda una puerta abierta y expuesto estás a la posesión de ese demonio. Porque el demonio siempre va a buscar una posición de mayor influencia, así como el hombre busca una posición de mayor jerarquía, así como el hombre busca una posición de mayor autoridad. Lo que hizo el diablo cuando engañó a la mujer fue hacer que ellos redujeran su autoridad, redujeran su posición y dieran esa posición o cedieran esa posición de autoridad al enemigo. Fíjate qué interesante es, porque cuando Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado, el diablo se para delante de Jesús y dice: arrodíllate ante mí y todos estos reinos te los daré. ¿No es impactante? ¿No es interesante? ¿No despierta preguntas en ti? ¿Cómo es que el diablo había conseguido potestad, autoridad, dominio sobre todos esos reinos?
no es sino porque hay una transgresión, una afrenta contra la voluntad de Dios, del Creador, de los hombres que estaban cediendo sus posiciones al mundo de las tinieblas. Hombres y mujeres consagrados a ese mundo, consagrados a pecados, consagrados en delitos, rebeldes y opuestos a Dios. Hombres que enfrentaban al pueblo de Dios. El diablo consiguió una posición de jerarquía, de potestad, de dominio, de imperio en la tierra cuando cayó Adán y Eva. Ahora Cristo vino para devolvernos Aleluya. esa posición. Qué glorioso cuando Él, una vez resucitado, dijo claramente, con voz audible: toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sabes qué? Es algo glorioso porque la obra de la cruz consuma una devolución, una restitución, una redención completa en todo sentido. Y yo sé que Pablo dice: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, porque Pablo lo que está tratando de decir es: tenemos la esperanza de que un día estos cuerpos serán transformados y glorificados. Ahora todavía sentimos dolor, sentimos frío, nos enfermamos, padecemos, pero igual confiamos porque Él ha prometido. Y lo que prometió lo cumplió, y lo que ha prometido lo cumplirá otra vez. Amén. Cristo viene, hermano. Amén. Aleluya. Podemos dejar de decirlo, pero no dejará de ser verdad. Amén. Pero conviene que lo digamos. Cristo viene. Aleluya. Porque Él dijo: yo volveré. Así que mi pregunta en oración era: Señor, ¿de qué manera podemos ser influencias conforme a tu voluntad, conforme a tu corazón, sin equivocarnos? Porque ¿cuántas cosas se han metido adentro de las iglesias? ¿Cuántas influencias del mundo se han metido adentro de la iglesia? Me impactaba porque, queriendo la otra vez escuchar algo de radio en el auto, ponía una emisora cristiana y no veía diferencia entre la música cristiana y la música mundana. ¿Por qué esta imitación del mundo? ¿Por qué? ¿En qué nos convierte? ¿En qué nos posiciona? Cristo no vino para igualarse al diablo. Él vino para pisar su cabeza. Amén. ¿Para qué queremos igualarnos al mundo? No estamos aquí en este mundo para igualarnos al mundo. Estamos aquí para establecer el imperio y la potestad de Jesucristo en esta tierra. Estamos aquí para decirle al mundo que Jesús los ama, que quiere que se arrepientan, que quieren que vuelva de rodillas a Él, que Él los ama, que Él los quiere transformar, que Él los quiere cambiar. Y sabemos que hay un mundo por ahí que no quiere saber nada con eso, que se sienten libres. Pero qué falta de sensibilidad sentirse libre con tantas cadenas. Creen que se sienten libres porque no se condenan a sí mismos haciendo obras de maldad, haciendo pecados. Es decir, te lo traduzco, se sienten libres porque no se condenan a sí mismos cuando fornican, cuando mienten, cuando traicionan, cuando engañan. No se condenan a sí mismos. Por eso se sienten libres. Lo interesante es que si tú les dices: si eres libre, deja de hacerlo, no pueden.
es allí donde se manifiesta, es allí, escucha, es allí donde se manifiesta la atadura, es allí donde se manifiesta la cadena, cuando no pueden dejar de hacerlo, porque le han cedido tanto espacio al demonio, le han cedido tanto espacio al enemigo, que ahora la fornicación se ha adueñado de sus vidas, de sus decisiones, de sus pensamientos, el engaño, la traición, el hurto, el robo, la manipulación. Su libertad se desvanece cuando la ponen a prueba. Su libertad se desvanece cuando deciden dejar de hacerlo y se dan cuenta que no pueden dejarlo. La libertad de un drogadicto se desvanece cuando no puede dejarlo por sí solo. Cuando dice, lo he intentado y no puedo. Cuando lo tienen que sacar de la calle entre 2 o 3 y llevarlo a un centro de rehabilitación. La libertad se desvanece cuando la prostituta dice, no puedo dejarlo. Ya tengo condiciones, pero aún así no puedo dejarlo. Cuando entienden que hay un mundo espiritual que decidieron ignorar, pero que se ha apoderado tanto de sus vidas. Nosotros tenemos que ser una influencia de Dios en esta tierra. Oramos cada día, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Esa es la influencia. Venga tu reino. Amén. Venga tu reino para que cuando lleguen esas personas a ti, tú puedas decirles, ¿sabes qué? No hay enfermedad, no hay muerte, no hay condenación. Para que cuando la libertad de Cristo se manifieste y las cadenas se caigan y entonces las vendas espirituales caigan y puedan ver con ojos espirituales, puedan entender que Cristo lo llena todo, que Cristo lo cambia todo, que Cristo transforma el escenario. Donde las riquezas no juegan ningún papel. Donde el tiempo se ha desvanecido. Solo Cristo puede restituirlo. Solo Cristo puede restituirlo. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Jesús estaba buscando que fuésemos una influencia en el mundo en el que estamos. Es interesante porque Cristo nos envió a predicar el Evangelio para que a través de él muchos llegaran a ser salvos, para que alcanzasen la vida eterna. Todo tipo de influencia tiene un impacto en la sociedad, en el mundo y en el acto o en los actos de los hombres. Pero nosotros tenemos que entender hacia dónde se dirigen nuestras intenciones. No es lo mismo aquello que yo hago para influenciar al mundo que aquello que yo hago para influenciar a la iglesia. Porque yo sé que el mundo está perdido, yo sé que el mundo está condenado, yo sé que el mundo está en tinieblas, yo sé que el mundo está en enfermedad, yo sé que el mundo está en maldición. Así que lo que yo hago es llamarlos a Cristo, es llamarlos al arrepentimiento, es llamarlos a la humillación, es llamarlos a la reconciliación, es decirle, aquí está tu oportunidad, aquí está tu oportunidad, ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo. Pero cuando se trata de la iglesia, los actos de influencia que nosotros tenemos son diferentes. Lo que queremos es que la fe del pueblo crezca. Queremos que el pueblo se desarrolle, que dejen de ser niños que toman leche, que empiecen a ser hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de clamor, hombres que experimentan el amor de Cristo para el mundo, que experimentan el amor de Cristo para traer salvación, para traer vida, para traer abundancia, para traer justicia. Es una impronta diferente, es una premisa diferente. Cuando llamamos a la iglesia, y no estoy diciendo que no llamemos a la iglesia al arrepentimiento. No estoy diciendo que no llamemos a la iglesia a la humillación. Pero entendemos que hay una diferencia entre el mundo, entre aquello que está perdido y aquello que se ha encontrado.
Y esto necesita, sí, disciplina. Y esto necesita, sí, enseñanza. Y esto necesita, sí, transformación. Pero entendemos cuál es el propósito. Lo hacemos con sabiduría. Porque comprendemos que no podemos ir a hablarle a una persona que está en el mundo de algo que es tan ajeno a todo lo que ha conocido. Cuando nosotros traemos una palabra o deseamos ser una influencia para los santos, tenemos que vivir con un ejemplo de santidad y de humildad, que reconoce sus errores, sus faltas, sus transgresiones, ¿sí? Porque no dejamos estar en un cuerpo mortal. Saben, hay muchas cosas en las que debemos ser influencias que glorifican el nombre de Dios. Vasos de honra, como dije antes, llenos de agua de vida, llenos del aceite del Espíritu. ¿Sabes? Es interesante porque el Espíritu Santo, cuando vienen los ataques del enemigo, cuando hay una influencia negativa ahí dando vuelta, el cristiano es objeto, escucha, el cristiano es objeto del ataque de los demonios. Pero sabes que tiene una ventaja enorme. Una ventaja enorme que el hombre del mundo no lo tiene. Tiene un espíritu que lo llama a la palabra. Porque el espíritu inmundo quiere inmundicia en tu corazón y el Espíritu Santo quiere justicia en tu corazón. El espíritu inmundo te quiere llevar a la maldición y el Espíritu Santo te quiere llevar a la bendición. Entonces, cuando este espíritu envía un mal pensamiento, el Espíritu Santo lo rechaza. El Espíritu Santo te reprende y te lleva a la palabra. El Espíritu Santo te lleva a tu identidad. Te dice, tú eres de Cristo, tú eres nueva criatura. La mente de Cristo está en ti. El Espíritu Santo te lleva a la palabra y te dice, toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No hay potestad sobre tu mente, no hay potestad sobre tu corazón. El mundo ya perdió su autoridad. El mundo ya liberó tus cadenas. Ya no hay nada que te ate al mundo. El Espíritu Santo es el que te lleva a la palabra cuando dice cosas que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero ¿quiénes son los que le aman? Aquellos que guardan su palabra. El mismo Espíritu Santo es el que te ayuda en tus debilidades para resistir la ofensa, para resistir el ataque continuo y permanente del mundo de las tinieblas. Amén. Si vivimos bajo la sustancia de Cristo, si vivimos bajo esta fe poderosa para vencer, si permanecemos firmes como viendo al invisible, pero si somos indiferentes a esto, si somos indiferentes a sus palabras, si somos indiferentes a sus misericordias, si somos indiferentes a su amor, si no nos volvemos de todo corazón. ¿Cuántas veces decimos, ¿dónde está esa iglesia que ora? ¿Dónde está esa iglesia que clama? ¿Dónde está esa iglesia que intercede? Buscamos un despertar. Este mundo necesita buenas influencias. Y no abundan. No quiero terminar este mensaje sin antes decir, sabes, hay muchas formas de influencia. Y la manipulación es una de las más tremendas. Y hemos hablado mucho acerca del espíritu de Jezabel. Y hemos hablado de esta Jezabel, de esta mujer manipuladora. Y hay muchas formas de manipulación.
Pero no importa cuántas formas de manipulación existan, cuántas metodologías diferentes de influencia, siempre tienen un propósito. Y créeme, siempre va a estar encasillado en el mismo lugar. Porque para eso viven y existen los demonios. Matar, hurtar y destruir. Pero si nosotros nos aferramos a la influencia de Cristo, si nosotros nos aferramos al propósito de Cristo, a la comisión de Cristo y de predicar el evangelio a toda criatura, y este poder, este poderoso evangelio, dice Pablo, es poder de Dios para salvación, es poder de Dios para salvación. ¿Sabes qué es lo que le dices cuando tú le haces entender a alguien que está en el mundo, que está condenado? Es cuando tú le haces ver a alguien en el mundo que no hay forma de que salga de su condenación y que Cristo es la única forma, la única manera, es el único que te saca de la condenación y puede entender que hay una puerta abierta, que hay una forma de salir de la cárcel, que hay una forma de salir de la prisión, que hay una forma de pararse frente a los enemigos, que hay una forma de pararse en el campo de batalla vistiendo la armadura de Efesios 6, que hay una forma de vencer cuando tú le muestras a un Cristo de amor, a un Cristo poderoso que dice: yo voy a hacer lugar. ¿Y saben en dónde voy a hacer lugar? Junto a mi Padre en su trono. Pues aquellas personas que han estado mucho tiempo metidos en el mundo de las tinieblas saben que solamente en el mejor de los casos estarán subyugados a algún demonio, a alguna potestad. Pero los que son de Cristo, junto con Cristo reinan. Porque hemos sido llamados reyes y sacerdotes para su gloria. Mira el amor y la gracia de nuestro Dios, que nos hace participantes de su naturaleza, que cuando nos enfermamos nos da sanidad, que cuando nos caemos nos levanta, que Él nos fortalece cuando estamos débiles, que Él nos da confianza cuando no tenemos fe, que Él nos levanta, Él nos sostiene, Él nos dice: yo soy, levántate y anda, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, no desmayes, yo estoy hasta el fin de los tiempos. Cuando tú le muestras el evangelio de Cristo a un hombre del mundo, cuando él es capaz de reconocer el amor de Dios, él dice así: yo no quiero vivir más condenado. Yo quiero ser verdaderamente libre. Yo quiero ser libre para negarme a la carne. Quiero ser libre para decirle no al mundo. Quiero ser libre para decirle no a aquellas cosas que ataban mi vida. Para decirle no a la droga. Para decirle no al pecado. No a la fornicación. No al adulterio. No a la mentira. Imagínate si los hombres no cayeran, no fallaran, no tropezaran. No estarían acostumbrados a arrepentirse. No estarían acostumbrados a humillarse. No estarían acostumbrados a decir: perdóname, Señor. A veces es necesario que vengan tropiezos. Y yo sé que viene condenación para aquellos que ponen tropiezo. Pero qué bueno es nuestro Dios, que hace misericordia de nosotros. Y ese mismo amor que Él practica con nosotros, desea que nosotros practiquemos con los demás. No he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Si nosotros practicamos esta misma premisa en nuestras vidas, si no vamos con condenación a los que están allí, a los que están caídos, a los que están en tinieblas, y vamos con un mensaje de salvación, y le ofrecemos la luz, y le ofrecemos la sal, y le ofrecemos el pan de vida, le decimos: Cristo es el pan de vida. Esa es la voluntad de Dios. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y el Espíritu Santo que habita con nosotros y en nosotros por la promesa de Cristo, Él nos lleva una y otra vez a su palabra. Porque dice la palabra: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y esa verdad es la que nos lleva a nosotros a estar humillados delante de la voluntad de Dios y decir: Señor, aquí estamos delante de tu presencia para que sea tu nombre exaltado, para que sea tu nombre glorificado. Porque tú nos salvaste, tú nos sacaste de las tinieblas, tú nos sacaste del pecado, tú nos sacaste de las cadenas.
de gracia lo recibimos. Y ahora, Señor, quisiéramos darlo de gracia, honrando tu nombre y transformando este mundo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te llene de su palabra y de su espíritu. Amén.